objetos en otra opción, y acá abajo, igual que en el anterior, teníamos dos puntos de la clase producto. Igual voy a poner aquí el código, el nombre, la categoría, el stock, el precio, y también está el proveedor. ¿Ya? Digamos que le ponemos 1, en muchos casos usamos el azúcar, por ejemplo, la categoría era de víveres, el stock 10, el precio 1 y el proveedor. ¿Con qué datos está el proveedor aquí, señores? ¿Con qué datos se crean los proveedores? ¿Ah? Teoría, señores, ¿con qué datos se crea el proveedor? ¿Qué por favor? ¿Mande? ¿No? A ver, tipo de dato es string, tipo de dato es proveedor. Estamos poniendo aquí, miren, ¿se acuerdan que este cosa es proveedor? El tipo proveedor se tiene. Le estoy diciendo, no el tipo de dato, estoy preguntando con qué dato o con qué valor se crea. No les dije qué tipo tiene. El proveedor ya está entendido que es de la clase proveedor, que está relacionado. ¿Con qué dato está creado o inicializado el proveedor, señor? Teoría, jóvenes, bueno. Por eso digo, si es que no están entendiendo esto, estamos fregados. ¿Cómo hacen el trabajo? ¿Qué fue, jóvenes? Mientras me contestan esta parte, voy a seguir creando acá los productos. Generamos otro más acá. Producto, igual vamos a poner código, el nombre, la categoría, el stock, el precio y el proveedor. Voy a poner valores por poner aquí el 2, el nombre, digamos que era una silla, la categoría es de hogar, el stock hay 3, el precio es 30 y el proveedor con qué dato está. Ahora no me dice, genero otro más. También es otro objeto de la clase producto. Código, el nombre, la categoría, el stock, el precio y el proveedor. ¿Ya? Voy a poner igual a 3, el nombre fue el aceite, la categoría víveres, el stock 5, el precio 4 y el proveedor con qué dato está. Sigo generando objetos. El objeto tiene la notación 2 puntos producto. Igual le pongo el código. ¿Qué más? El nombre, la categoría, el stock, el precio y el proveedor. A esto le ponemos el 4, el nombre pongamos un celular, la categoría igual electrónico, el stock 3, el precio 120 y el proveedor 4 sería. Y así como voy creando 4 objetos acá,
yo puedo seguir creando, voy a poner con otra letra, M objetos de tipo producto. ¿Por qué? Porque a partir de una clase yo genero N productos. En este caso todos son estos que estoy generando y que estamos ingresando cuando programamos en el menú. También son los objetos, los cuales tienen con sus atributos un valor ya definido por el tipo de dato. Recuerden que el tipo de dato, ¿qué determinaba? ¿Qué determina el tipo de dato en una variable? En teoría, señores, ¿qué fue? ¿Qué determina el tipo de dato en una variable? ¿Qué fue, señores? ¿Qué determina el tipo de dato, jóvenes? El tipo de, ¿no? Estoy hablando del tipo. Por eso digo, ¿qué determina el tipo de dato? No va a ser el tipo de valor. El valor asignado. No, el valor asignado ya está aquí. Pero el tipo determina dos cosas, señores. En la teoría jóvenes tienen unas láminas. Cuando hablamos de datos en la parte informática tenía tres características de un dato. El nombre, que aquí está el nombre. El nombre se llama código, se llama nombre, se llama provincia, se llama categoría. Esos son los nombres de los datos. Tienen un tipo, que puede ser entero, string, tipo categoría, tipo producto, proveedor, lo que sea. Es el tipo, y de ahí, y de ahí tenía otro que era el valor, que ya es el dato específico que tiene cada objeto. El tipo que tiene ese dato determina dos cosas, señores. ¿Qué determina? Sí, pero ¿por qué determina? ¿Mande? Los posibles valores que viene a ser el dominio, esa es una cosa. Posibles valores que puedo tener. Porque si yo le digo que es entero, no le puedo poner letras. Si le digo que es entero, puedo ponerle un número desde menos 32.000 hasta 32.000, por ejemplo, si no puedo. Si le pongo ya no tipo entero, sino tipo long, tengo más datos. Si le digo que es de tipo string, puedo poner cadenas de caracteres. Si le digo que es de tipo booleano, puede ser verdadero o falso. Es el dominio o los posibles valores que puede tomar. ¿Y qué más determina el tipo de dato? Dos cosas son. Uno ya me dijo la compañía. Los posibles valores o el dominio de datos que puede ponerse a una variable. ¿Y el otro qué era? ¿Qué era, jóvenes? Las operaciones que se pueden realizar. Todo lo que estamos viendo así que estoy preguntando es parte de la teoría que estamos aplicando. Pues estoy preguntando, jóvenes. Si no estudian o no está claro, siempre les he dicho pregunten. Ya estamos por terminar el semestre. Ya faltan, ¿qué? Creo que un mes más o menos. Para que se acabe. Ya debemos terminar esta parte de diseño de objetos para aplicar la parte de programación funcional, que tiene una lógica diferente a esta. Eso vimos por un lado, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué vimos con el método constructor? Pues aquí tenemos un método constructor. ¿Para qué sirve el constructor? ¿Para qué sirve el método constructor, señores? Para la creación de objetos. Se invoca en la creación. Sí, está bien. ¿Pero para qué sirve? ¿O cuál es la función de ese constructor? Inicializar un objeto. Inicializar el estado del objeto, es decir, inicializar los valores que va a tener cada uno de los atributos del objeto. Por eso poníamos los parámetros para pasar esos datos y llenarlos, digamos así, en cada una de las variables o atributos que tiene. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando yo no asigno o no inicializo una variable? ¿Con qué valor se inicializa? ¿Cómo? ¿Con qué valor se inicializa? Ah, ¿cómo? Todas. O sea, Java te da un constructor por defecto. Eso siempre y cuando. ¿Cuándo me pone llave constructor por defecto? Cuando no está definido. Cuando no está definido. Yo ya definí el constructor por defecto, ya no funciona. Por favor, tengan presente. Y eso no tiene nada que ver con esto, ¿ya? Porque lo que estoy preguntando es diferente. ¿Qué pasa cuando yo no inicializo una variable? ¿Con qué valor se inicializa? Porque recuerden que al final la inicialización, ¿qué significa? ¿Qué significa inicializar una variable o instanciar una variable o instanciar un objeto?
¿Qué es lo que se hace a nivel ya en la computadora? ¿Qué significa que vamos a hacer? ¿Mandé? ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer qué pasa cuando nosotros hacemos el new de un objeto? Ya en la computadora. ¿Cómo? Crear un objeto. Sí, se hace creación de objetos, pero ya en la computadora, digo, ya no a nivel de programación, no a nivel conceptual. ¿Qué pasa en la computadora? ¿Ah? ¿Qué pasa, jóvenes? ¿Mandé? No se guarda el objeto, se crea el objeto, sí. Pero, ¿qué pasa? ¿Dónde se crea? ¿Qué se pasa con la computadora? Se reserva la memoria, el espacio para poner los valores de cada uno de los atributos del objeto que lo comparamos. Porque si es una variable simple, ¿en dónde se almacena esa variable? En memoria. Cuando es variable simple, ¿dónde está? Cuando son variables simples, ¿a dónde van las variables, señores? Yo mejor, todo lo que hablamos es para que estén ahorita aplicando. ¿En dónde se almacenan las variables simples de memoria? Se almacenan directamente en el stack, se llama pila por si acaso. El stack en inglés es pila. En la pila de la memoria RAM se almacenan las variables de tipo básico, digamos, del lenguaje de programación. ¿Cuáles son los tipos básicos de cualquier lenguaje de programación? ¿Cuáles son los tipos básicos de un lenguaje de programación, señores? Eso también está en la teoría. ¿Cuáles son los tipos de datos básicos del lenguaje, señores? Los números, los numéricos, o digamos así, no les digas solo enteros, porque ahí tenemos puntos flotantes, también son básicos. ¿Qué más? Los lógicos, que nos permiten ver, ¿y cuál más? Y no, esos son tipos de operadores. Y los caracteres. O sea, las letras o símbolos que ponemos, los numéricos, son los tres tipos básicos. Esos, cuando ustedes definen una variable de cualquiera de esos tipos básicos, se va a almacenar en la pila o en el stack de la memoria RAM. ¿Qué pasa cuando ya son datos complejos? Y esos datos complejos en su momento también dijimos y está en la teoría. Son datos que están compuestos por varios o por algunos datos simples o complejos también. Ya son conjuntos. Ejemplos de tipos complejos: los objetos de una clase. ¿Por qué son complejos? Porque ustedes ven, tienen varios atributos en este caso. Unos que son simples, otros que son complejos, por ejemplo, como una lista, como un arreglo. Acá también tenemos un objeto de una categoría. Todos estos objetos son parte de datos complejos. Otro tipo de datos complejos serán los arreglos, las colecciones. ¿Qué pasa cuando yo inicializo uno de esos tipos de datos complejos? ¿En dónde se almacenan en la memoria? ¿Cómo funciona ese almacenamiento? ¿Ah? No solo en eso. Hay dos partes, dijimos. Cuando son datos complejos, se almacena una referencia o una dirección de memoria en el stack. Y esa referencia de memoria es la que nos dirige a la memoria aquí, digamos así, donde está realmente esta información. Porque en el stack no le puedo poner, porque el stack es uno encima de otro. Yo necesito tener un lugar donde estén todos los datos para que sean trabajados. Por eso se va a esa parte de la memoria. ¿Ya? Eso por un lado. ¿Sí? Pues cuando yo represento en memoria, cuando son datos básicos, la representación se hace directamente en el stack y nada más. Cuando son datos complejos, la representación se hace la referencia en el stack, y esa referencia básicamente es la dirección de memoria del heap donde están los datos. Eso fue lo que dije. Por eso estos datos complejos se llaman datos referenciados, o tienen una representación en memoria por referencia, porque yo apunto a una dirección donde está la información. No tengo un acceso directo al valor, digamos, en memoria. Por eso decíamos representación por valor para los tipos básicos, porque ese dato voy y cojo directamente del stack de la memoria. Representación por referencia, porque tengo que referenciar
a la memoria. ¿Ya? Eso por un lado. Entonces tenemos dos tipos de datos, los básicos y los complejos. Cuando son datos básicos, retomando la pregunta, el valor inicial que toman esas variables numéricas, ¿cuál es? ¿Qué valor toman cuando yo inicializo una variable numérica? ¿Mande? El 0. Ustedes ponen una variable, no le asignan ningún valor y ponen system.out.println, el nombre de la variable, le va a poner 0. Porque las variables de tipo numérico, cuando no se inicializan, tienen el valor por defecto de 0. Todo eso está en la teoría, señores. ¿Qué pasa con las variables booleanas? ¿Qué valor tienen al inicio cuando no se les pone inicial? Falso. Y el carácter tenía un carácter vacío, o el slash o el slash cero, ¿no? Que significa que no hay datos, que es como abrir y cerrar las comillas, no tenemos nada de información. ¿Qué pasa con los objetos referenciados? Si yo no les asigno un valor inicial, ¿con qué se inicializa? Con null. ¿Se acuerdan la palabrita null que significaba? ¿Qué significaba null? Ausencia de un dato válido. Es decir, por eso cuando nosotros corremos la aplicación y en algún momento no asignamos nada a una variable de tipo compleja, nos salía null pointer exception, dice ahí. Apuntador o referencia nula, no le he asignado nada. En el código que tenemos, que no sé si lo han revisado, que aumentamos, en el constructor del producto estamos asignando un valor al proveedor. ¿Tienen el código? No, no estamos asignando. Pues cuando no asignamos un valor a una variable de tipo complejo como proveedor, porque proveedor es tipo complejo, ¿con qué se inicializa? Con null. Esa respuesta quería que me des desde el inicio y no tengan que estar repitiendo toda la teoría que hemos visto en esto. Entonces, como no inicializo en el constructor esa variable, estos datos de los objetos tienen null, null, null y null. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Por un lado, de manera independiente, productos. Por otro lado, la gestión de proveedores de manera independiente. Ya vamos a meterle aquí la clase de servicio para ver lo que va pasando. Pero hemos hecho esto. Hemos puesto, vamos a la gestión de proveedores, crear proveedor, pongo los datos, listo, se va a la lista. Creo otro, se va a la lista. Busco datos, me elimino todas esas funciones, vale. Lo mismo hecho con proveedores. Pero si ustedes ven, hasta el momento están aislados. Y el concepto que tenemos es que un programa orientado a objetos es una colección colaborativa, es decir, que puedan relacionarse para que puedan trabajar. Y llegamos a esto, que tenemos que hacer las relaciones. Entonces nos falta implementar ¿qué? Las relaciones entre los diferentes objetos. Eso nos falta para completar el programa orientado a objetos. Y yo lo que les decía ayer es que ustedes deben estar haciendo lo mismo ahora. Tenían 4 gestiones de lo que sea, cada uno hizo de manera individual todo, o no sé si hicieron todo, pero ya. Pero tenemos así, no está relacionado. ¿De acuerdo? Vamos un ratito con esto de acá. A ver, cada vez que yo voy creando un objeto, como ya vimos, se está relacionando en memoria, ¿no es cierto? A ver, voy a hacer de esta manera, solo un ratito chiquito, voy a poner por acá el stack, la pila de la memoria RAM, ¿cierto? Y la pila de la memoria RAM, ustedes ya van a ver cuando vean la estructura de datos y todo. Esta pila tiene un concepto, se llama pila por tema de uso, porque cada elemento yo lo voy poniendo y va acá abajo. Y cada vez se va apilando, 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 y cuando ya no uso van saliendo, 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 saliendo. ¿Sí? Es primero en entrar, último en salir.
Es una forma de estructuras que van a ver cuando vean ya estructura de datos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Voy a empezar, voy a decir que primero creen los proveedores. ¿No es cierto? Entonces va a venir la primera y aquí voy a tener, voy a poner solo como un ejemplo, como que tuviera una variable, pero no tenía, ¿no es cierto? Pro1 está aquí y aquí tiene una referencia que está HA0, lo que sea, ¿ya? Se me ocurre. ¿Qué significa? Que en algún lugar de la memoria del heap, ¿sí? De la memoria RAM, le voy a poner por acá un tema del esquema. Voy a hacer aquí un poquito. La memoria RAM, dijimos, la podemos dividir en celdas, ¿no es cierto? Es como que tuviéramos una cuadriculita de Excel y cada uno tiene, cada celdita de estas de la memoria, cuando vean sistemas operativos, van a ver que tiene un tamaño definido en bytes, ¿no es cierto? Y van a hacer todo el tema de esto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que esta dirección de memoria, por ejemplo, voy a poner acá. La H0, lo que sea, lo que tenga acá. Es la dirección de memoria donde aquí voy a tener, y voy a poner solo así nomás, los datos del proveedor 1, ¿ya? O sea, aquí tengo un apuntador, es como que yo tengo acá, llego y apunto acá esta memoria, ¿no es cierto? Así dije, así funciona este tema de los datos referenciados. Si me voy acá, después puse acá el PROC 2, digamos así, y pongamos ABC, ¿ya? Y el ABC está por acá, voy a poner por acá. Como son proveedores, igual ocupan todos estos datos de acá. Y esta es la proveedor 2. Y esta dirección inicial es la ABC continua. O sea, ya no están los datos, aquí en el stack tengo solo el apuntador, por eso se llaman referencias o apuntadores. Porque se acuérdense que cuando nosotros hacemos el new, lo que hacemos en realidad es reservar esta parte de acá, decimos new, y vamos a poner en el stack la referencia válida a la dirección de memoria donde están los datos. Eso hacemos cuando hacemos el new. Después viene el producto 1. Producto 1, pongamos en la BF3. Y voy a poner por acá. Y aquí está el memoria y vamos a usar ahora 3. Así va a ser más largo. Porque tiene más datos. ¿Ya? El producto 1. Y esta es la BF3. Es la dirección inicial y aquí está toda la información. Después creé el producto 2. Va a estar acá por 2 y pongamos en la CA5. Y voy a poner acá la CA5. Pongo 3, pongo por acá 2. Aquí está el producto 2. Recuerden que lo que siempre va a pasar en memoria es que yo ya tengo el espacio para los datos. No necesariamente están contigo, porque la memoria va a buscar un espacio definido. ¿Sí? Después voy a poner acá el PRO3. PRO3 pongamos en la que está libre B05. Y digamos que aquí está la línea del B05, cojo hasta acá. ¿Ya? Esta es la B05. ¿Ya? Este es el producto 3. Ahí está la memoria, los datos que tenemos acá. Y después vengo acá con el producto 4 que está en la CC4. Y digo que la CC4 es aquí. Cojo todo este tamaño. CC4. Y esta de allá era la CA5. Y aquí tengo el producto. Ahí están los datos. ¿No es cierto? Y todo está separado. ¿Sí? Y así tenemos cada vez que creamos objetos. Por otro lado, aquí teníamos unas 2 clases más que les voy a poner aquí abajo. Aquí creamos una clase que se llamaba o que se llama
producto, servicio. ¿Sí? Y como atributos tenía esta la lista de productos. ¿Ya? Y de esta yo generé un objeto en la clase principal, producto servicio, ¿sí? Y este objeto, pongámoslo así, porque era product servicio, que ya puesto. ¿Qué pasa? Que acá yo tengo de la clase producto servicio la referencia también en memoria. Y por acá abajo lo último que creamos de una clase que se llama proveedor servicio, ¿no es cierto? Que lo que tiene como atributo fue únicamente la lista de proveedores, más menos los datos. Y de aquí generé el objeto. Yo voy a poner el nombre aquí también, que creo que era pro servicio, los puntos de la clase proveedor servicio, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo el objeto y aquí tengo la clase. En este caso son 1, 1, ¿ya? Y acá tengo la proveedor servicio. Voy a mirar la memoria acá. Vamos a la casilla. Vemos esto. Listo. Y aquí pongamos, la producto está en la de acero. Y yo voy a decir que esta línea de aquí es de la sección de acero. Y aquí va a empezar a tener los datos para ir almacenando. Y lo voy a poner así con puntos suspensivos. Un ratito. Ya voy a explicar por qué. Y acá le voy a poner la F3C. Y voy a decir que este punto de aquí, por ejemplo, va a ser el F3C. Y a partir de acá yo voy a tener el tema de esto. Y digamos que sigue la memoria y se van poniendo puntos suspensivos. A ver. Cuando estábamos viendo la gestión de vectores, ¿no es cierto? Nosotros decíamos que cuando ya asignábamos un vector teníamos que definir el tamaño, ¿no es cierto? Por eso el vector tiene un tamaño fijo y no se podía cambiar a menos que hagamos esos artificios que hacíamos de agregar el vector auxiliar y todo eso. Y en el caso del vector yo sí podía, ¿cómo se llama?, definir el tamaño. Cuando usamos listas o colecciones, en este caso dijimos que las colecciones de Java son una estructura de datos ya no estática como un vector, sino dinámica. ¿Qué significaba que la estructura de datos sea dinámica? ¿Qué significa la estructura de datos dinámica, señores? Que podía ser editado en cualquier momento la estructura. Sí, pero ¿en qué instante falta? O sea, quiere decir una colección que va cambiando su tamaño en tiempo de ejecución, ¿sí? Entonces las colecciones dinámicas o las estructuras de datos dinámicas, mejor dicho, pueden cambiar su tamaño, crecer o disminuir dinámicamente, pues se llaman dinámicas,
durante el tiempo de ejecución sin que yo tenga que cambiar. En cambio, las estáticas, cuando yo definí en programación, cuando ya defino un tamaño, ya no lo puedo cambiar directamente. Tengo que hacer los datos de sustitución. Entonces, esas estructuras que tienen básicamente apuntadores, y a medida que van aumentando los datos, van creciendo en tamaño para referenciar. ¿Ya? ¿Qué hicimos? Y voy a poner aquí, básicamente, cuando nosotros creamos los objetos con las clases de servicio, y yo ya tengo esta referencia acá, por ejemplo, el proveedor acá, acá pongo F13 acá y D0 acá, para poner así, la referencia está acá y la referencia del producto está acá. ¿Ya? ¿Qué sucede? Como todo es dato referenciado, ¿no es cierto? Cuando yo hago el add o añado el producto a estas listas, ¿qué estoy añadiendo a la final a esa lista? Digamos que voy a hacer este primero. Añado primer producto y aquí ¿qué tengo? Aquí tengo básicamente la referencia, digamos que aquí está esta es la de proveedores. Voy a tener la referencia del proveedor 1. ¿Sí? Cuando yo creo el otro proveedor, se va a añadir, digamos, se va a poner en otra y voy a tener así la referencia al proveedor 2. Porque recuerden que aquí en el stack es donde yo tengo la dirección donde están los datos. Entonces a la final estos datos que están en el stack también están referenciados acá. ¿Sí? Cuando yo voy con los proveedores pasa lo mismo. Yo hago con los productos. Creé el primer producto y el primer producto aquí tengo la referencia. Voy a poner con los verdecitos. Va a estar la referencia del primer producto acá. Del primer producto. Si creo el segundo producto, en este dato, digamos que tiene acá, va a tener la referencia al segundo producto. Si yo creo un tercer producto, en esta parte está la referencia al tercer producto, al de acá. ¿Ya? Y si yo le creo el cuarto producto, el dato que tiene esta lista va a ser básicamente la referencia del producto 4. ¿Ya? En variables que son de tipo referenciado, por favor, cuando hacemos el new, siempre dijimos que lo que asignamos es esta dirección de memoria y el stack. ¿Sí? Recuerden que nosotros cuando hacemos el new, dijimos reservamos en memoria el espacio para crear o poner todos los datos. Pero los datos referenciados tienen en el stack esta dirección o esta referencia a donde está la información. Eso cambia con respecto a los datos básicos. ¿Sí? Entonces, por favor, que esto necesito que quede claro. Cuando yo hago un new de un objeto del tipo referenciado, yo estoy asignando esta dirección de memoria. Y cuando yo asigno, por ejemplo, y digo var1 igual a var2, cuando son de tipo referenciado, lo que estoy haciendo es copiar la referencia de memoria, es decir, lo que esté en el stack, a la otra variable también. Para que las dos variables tengan la misma dirección y apunten a los mismos datos. Eso significa que yo tenga esta dirección asignada a una variable. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que yo hago un new,
ni un producto, ni un proveedor, ni lo que sea, reservo este espacio y tengo una referencia válida. La variable a la que le asigno eso siempre tiene esta referencia de memoria. Si ustedes revisan el código que está ahí, el que tienen de las gestiones, cuando ponemos crear producto, decimos creemos el producto, ya tenemos la referencia de memoria y añadamos ese producto a la lista. No le estamos haciendo nada. Ese algo único que hace es asignarse en la casilla que estamos creando, porque ahí no ponemos ni siquiera índice, en la que vamos añadiendo la dirección de memoria donde están los datos que crearon el objeto, porque primero creamos el objeto y después le asignamos a la variable, digamos, a la lista. ¿Ya? Ahora, ¿qué falta, jóvenes? Falta esta parte de las relaciones. ¿Cómo relacionamos o cómo sería la forma de relacionar las diferentes variables? Que fue justo el tema que quedamos ayer en revisar otra vez. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué creen que debemos hacer? ¿Ah? Algoritmos, jóvenes. ¿Vieron algoritmos? Ya no hay algoritmos, ya no saben qué es un algoritmo. ¿Ah? ¿Qué creen que debemos hacer? Porque ahorita están las listas, así funciona. A nivel lógico, digamos así, nosotros escogemos, creamos los objetos, les ponemos datos. En memoria pasa algo así. En el stack tengo las direcciones donde está la información de cada uno. Y cuando la añado a la lista, lo único que añado son iguales o referencias, es lo que hacemos acá. Cuando hacemos del lado, cuando hacemos de vacilar con un igual, lo que copiamos es esa dirección del igual. Por eso, si ustedes usan datos referenciados, en algún momento hicimos la pruebita. Si yo modifico el uno, se modifica el otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cualquier referencia a la memoria es única, digamos. Si asigno una misma referencia, los datos que estén ahí son los mismos. Entonces, si yo cambio algo de esos datos, cambio para las dos variables. ¿Ya? Todo eso vimos. Ahora, ¿cómo relacionamos? Porque hasta ahorita estamos individuales. Si ustedes ven acá, esta lista tiene los datos de los productos, esta otra lista tiene los datos de los proveedores, pero en ningún lado estamos teniendo esta relación. ¿Sí? No estamos todavía implementando y decirle que un proveedor puede tener varios productos. Es decir, acá también tenemos el mismo caso. La lista de productos de acá de este ya tiene, aquí tiene una referencia válida. Igual pongamos a la FC0 y la FC1. ¿Por qué estos sí tienen una referencia válida y no tienen ni un como acá? ¿Ah? Pregunta, ¿por qué la lista de productos, digamos, del proveedor, o el atributo lista de productos del proveedor ya tiene una dirección válida de memoria y no como en el otro lado? ¿Por qué? ¿Por qué, señores? ¿Por qué, jóvenes? Puede ser tal vez porque le pusimos cuando hicimos la multiplicidad de la navegabilidad también. Ahí. ¿No? La navegabilidad, ¿qué hace la navegabilidad? Que el rol se convierta en un atributo de la otra clase que está relacionada. Es decir, si yo tengo el rol de proveedor, ese rol de proveedor se va a convertir en un atributo de la clase producto, que es lo que tenemos ahí. Y por el otro lado, la lista de productos, que está en el rol de producto, se va a convertir en el atributo lista productos que está en el proveedor. Eso hace la navegabilidad, si es que es navegable.
Si es que no es navegable alguna de las clases, en el contrario no se pone el atributo, nada más. Eso hace la navegabilidad. Yo lo que estoy preguntando es por qué yo en el objeto, que ya le estoy poniendo datos, digo que la lista de productos tiene un valor válido. Y por qué dije que cuando yo creo los productos, la variable proveedor que está ahí, que está generada en el código, tiene nulo. ¿Por qué? En la de producto la lista era porque nosotros creamos un new con new en la array list. Exactamente. Y ya está guardada en la memoria. Acuérdense, por favor, lo que está aquí. Si aquí estoy poniendo hace un rato y hemos trabajado un montón de veces. Cuando yo pongo un new a una variable, le estoy asignando una dirección válida de memoria. Si ustedes revisan el código, en el constructor del proveedor está puesta la línea lista de productos igual a new array list. Como ya estoy usando el operador new, estoy asignándole un dato válido. Yo estoy ya diciendo que tiene este dato. Por eso tiene un dato válido. En cambio, acá abajo, si ustedes ven el constructor de producto, en ningún lado hay el new. Entonces, el objeto como tal sí reserva el espacio de memoria porque tiene que tener espacio para todo su estado. Pero este dato en particular no tiene valor válido si se creó con uso, porque en ningún lado se inicializó. ¿De acuerdo? Ahora viene, estoy haciendo la pregunta: ¿cómo hago para ir relacionando los dos clases? Porque eso tiene que ser colaborativo. Tengo que implementar esto. ¿Qué creen que debemos hacer? Esa es la pregunta. Porque hasta ahorita hemos hecho chévere, bonito, creamos el método principal, todo, le inicializamos esas listas, utilizamos la creación de los proveedores, por habla de productos, les podemos ordenar, les podemos buscar, les podemos eliminar, pero están como objetos independientes, no están relacionados, no colaboran entre sí, no podemos tener ninguna relación. ¿Cómo hacemos para relacionar los temas de acá? ¿Cómo creen? ¿Qué cosas debemos hacer? ¿Qué pasos debemos implementar? ¿Cuál es el algoritmo, en otras palabras, para poder relacionar las dos clases? Va a haber un algoritmo para esto y un algoritmo para otro, porque la forma de relacionar es diferente. ¿Por qué digo que es diferente, jóvenes? ¿Por qué creen que digo que es diferente? Alguna variante hay, no es exactamente igual. Tienen similitudes, pero no es igual. Para que no les diga diferente. ¿Cómo creen que debemos relacionar el proveedor con el producto, por ejemplo? Desde el proveedor, desde el producto relacionarse con el proveedor. Para que el producto sepa quién es el proveedor. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo creen que se va a hacer? ¿Qué fue, jóvenes? No, que si yo no lo tomaría a prueba y no se ya de una vez ya. Ya tenemos los dos, ¿cierto? Cumplimos con los... aquí los otros no, ¿cierto? Para el otro... aquí vamos a poner un poquito más. Para implementar el principio, por ejemplo, del polimorfismo. ¿Qué es el polimorfismo, señores? Antes de esto. ¿Qué es el polimorfismo, jóvenes? ¿Qué significa el polimorfismo? Es la capacidad que tienen los objetos de responder de distintas formas al mismo mensaje. Es el concepto formal, digamos así. La capacidad que tienen los objetos de responder de diferente manera a un mismo mensaje. En la teoría nos dice que la forma de comunicación entre los objetos, es decir, cuando están así relacionados, es el paso de mensajes o el envío de mensajes.
¿No es cierto? Así nos dice la teoría. Ya a nivel de implementación, un poco más, digamos, aterrizando lo que hacemos, el mensaje a la final es un método. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? En un emisor, así como en la comunicación entre personas, el emisor es quien emite el mensaje, el receptor, el que recibe, ¿no es cierto? Entonces, en el emisor, yo les llamo a un método del receptor. Eso quiere decir, en otras palabras, el paso de mensajes. O sea, en una clase, por ejemplo, un método de la clase proveedor, yo le puedo llamar a un método de la clase producto o viceversa, por ejemplo, en el caso que estamos haciendo. Eso es poderse comunicar, poderse enviar mensajes. El polimorfismo, como dice la compañera, es que si yo tengo un mismo mensaje, en otras palabras, un mismo método, ¿sí?, cada objeto pueda responder de diferentes maneras. Los objetos de la clase producto puedan hacer, en otras palabras, un conjunto de acciones diferentes al otro. Dicho de otra manera, el polimorfismo significaba que yo pueda tener métodos iguales a nivel de definición en diferentes clases y que cada método pueda tener una implementación o un conjunto de instrucciones diferentes para que hagan cosas diferentes. ¿Sí? Eso significa el polimorfismo. ¿Cómo defino la igualdad de objetos, de métodos? ¿Cómo se valida que un método es igual a otro para implementar el polimorfismo? ¿Cuál es la forma de validar que un método es igual a otro, señores? Teoría. ¿A través de qué? ¿A través de qué valido o verifico que un método es igual a otro? Por el nombre. No solo el nombre, por la firma del método. La firma del método sí incluye el nombre, pero no es el único mecanismo de validar la firma. Adicional al nombre, la firma del método se compone por el número de parámetros, el tipo de los parámetros que está teniendo ese método y el orden en el que están ubicados. Todo ese conjunto forma la firma del método. Es decir, si yo tengo dos métodos, uno en cada clase, digamos así, que tienen el mismo nombre y que tienen el mismo número de parámetros y que esos parámetros son del mismo tipo y están ubicados en el mismo orden, entonces los métodos son iguales. Ahí estoy validando la firma. Si yo quisiera validar sobre el nombre, pero varío el número de parámetros, o puede ser que tengan el mismo número de parámetros, pero varío tal vez el tipo, así que está cada uno. O si tienen parámetros del mismo tipo, pero están en un orden invertido, digamos así, ya no son los mismos métodos, sí son métodos diferentes. Hay otro concepto que veíamos que es similar al polimorfismo, pero era aplicado en una sola clase. ¿Cómo se llamaba ese principio? Cuando solo valido el nombre. Sobrecarga. Cuando estoy hablando en una clase, puedo tener en una clase sobrecarga de métodos. ¿Qué significaba esa sobrecarga? Que tenga más de un método con el mismo nombre, que es lo que dice el compañero, pero que difiera en su firma, es decir, que difiera en el número de parámetros, en el orden. ¿Sí? ¿Qué caso típico de sobrecarga hemos hecho en la mayoría de programas? ¿De qué método hemos hecho sobrecargas? En la mayoría. ¿De qué método? Hay un método específico que más hemos trabajado la sobrecarga. ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿Con qué método? ¿Con qué método jóvenes? No, porque no hemos generado varios métodos dentro de la misma clase. Le hemos sobrescrito que es diferente. Pero en cada clase hemos hecho un solo método sobrescrito. ¿Cuál es el método con el que sí hemos generado sobrecarga? Object es una clase, no es un método. Por favor, los conceptos queden claros. Y dijimos Object es la clase raíz o la principal de todo, y por eso se llama todo es Object. Object es una clase.
¿Con qué método hemos hecho sobrecarga en la mayoría de programas? ¿Ah? ¿Con qué método, señores? ¿Con qué método hemos hecho sobrecarga? Con los constructores. ¿Se acuerdan que hemos generado constructores con unos 2 parámetros, después hicimos otro con 4, con 3 y aprendimos cómo llamar al constructor que tiene más parámetros usando el dis y poniendo los valores? Pues en el método constructor en la mayoría de programas hemos hecho sobrecarga, es decir, que en las clases hemos definido más de un constructor. Si ustedes ven los constructores, ahí van a darse cuenta que tienen el mismo nombre, pero que le hemos cambiado el número de argumentos en la mayoría de casos. ¿Sí? Ahora, para implementar, retomando el tema, para implementar el polimorfismo, ¿qué utilizamos? Una interfaz que se llama operaciones. ¿Y se acuerdan en estas interfaces que definimos? Definimos un conjunto de métodos públicos y abstractos. ¿Sí? Y aquí estaba el crear objeto, el eliminar objeto, el consultar objeto, o era el validar y verificar existencia, lo que sea. Entonces estos de acá, como son abstractos y tal, todos terminan con puntijón. ¿Sí? Entonces, para implementar el polimorfismo, es decir, que tengamos los mismos métodos en diferentes clases, usamos esta interfaz. Y por eso acá en las clases pusimos implements, operaciones. Implements el producto, operaciones. De tal manera que estos mismos métodos, acá está en la lista, está. Crear, eliminar, lo que sea. Entonces, en una clase le ponemos el implements, en este era de servicio, y acá, como estábamos implementando la interfaz, teníamos los mismos métodos. Ahí sí tenemos polimorfismo, porque los métodos que están son los mismos en las dos clases. Pues por favor, como les dije desde un inicio, la materia es acumulativa y tienen que tener claros los conceptos. Al inicio era complejo la parte teórica, porque hay un montón de materia. Pero lo que estamos haciendo ya es utilizar o implementar, o así, utilizar los conceptos para generar programas. Entonces, el principio de polimorfismo lo estamos utilizando, empleando a través del uso de interfaces, donde yo defino métodos y cuando ya tengo las clases, ahí tengo que implementar o poner código. Entonces, las clases que están acá tienen los mismos métodos, es decir, la misma firma, porque está definido acá, pero cada uno hacía cosas diferentes. El uno crea productos y los mete en la lista de productos, el otro crea proveedores y lo mete en la lista de proveedores. Entonces hacen cosas diferentes. Ahí implementamos ese principio. Retorno a lo que todavía no me contesta. ¿Cómo hago para relacionar los objetos? Estoy saltando así para poner partes de lo que debía estar claro de la teoría. Si ustedes vemos que hemos validado la representación en memoria de las variables, de los objetos, los tipos de datos. ¿Qué es el tipo de datos? Los elementos, cómo se representan, cómo se inicializan, los valores, qué pasa cuando no les pongo un valor válido, cuándo tengo una referencia válida, cómo implemento el principio, por ejemplo, de polimorfismo. Si quiero generar herencia, por ahí voy a tener el extend, pues son otras clases más. O sea, todo lo que hemos visto son temas que están resumidos en lo que están haciendo. O sea, el proyecto, por eso el proyecto semestral, básicamente es una aplicación de la parte teórica de todo lo que estamos viendo en la parte teórica. ¿Qué no estamos viendo acá? Control de errores, control de excepciones. Los vectores hemos sustituido por colecciones. O sea, hemos visto cómo ordenar los datos que tenemos que implementar en la interfaz. Por ejemplo, ahí también utilizamos la interfaz comparable para poder ordenar los objetos en base a un criterio. Y si yo quiero ordenar por otros más, vimos conceptos de clases internas y del uso de la interfaz comparator, por ejemplo, para comparar los objetos. Nos hemos hecho más temas
adicionales, pero la parte básica de partir de los principios, de diseñar, digamos así, la solución, poniéndole los tipos de datos, relacionar la multiplicidad, todo, después crear. Es lo que estamos haciendo. Pero tienen que estar claros los conceptos. Me falta es hacerlos colaborativos, que es lo que dice el concepto. Es decir, que implementemos esta relación que pusimos acá. Pues. Eso no está en la programación todavía, por eso lo estoy preguntando ahora, ¿cómo relacionamos ya a nivel de programación? A través de los diferentes métodos. ¿De qué métodos? Posición, agregación, composición. No, porque esos son los individuales, eso ya tengo acá. Aquí ya tengo crear, eliminar, buscar, ordenar, listar, proveedores, ordenar, buscar, crear, eliminar productos, están separados y están funcionando. Eso tienen en los programas ahorita. Eso no está relacionado. Por eso les digo, ahorita falta relacionar. Digo, ¿qué actividades o qué cosas tienen que hacer o hay que hacer para que se relacionen los objetos de las dos clases? ¿Qué dice la teoría? Cuando estamos acá, por ejemplo, yo puedo decir que su casa es o va a ser el proveedor del celular y de la silla. Entonces, aquí estamos implementando que un objeto de la clase proveedor se relaciona con dos objetos. Si tuviera otro más por acá, para que uno esté diferente, voy a poner por acá otro más que sea otro de producto, por ejemplo. Digamos que este tiene el código 5, el nombre, voy a poner arroz para que se tenga acá, la categoría lo que sea y nada más. A esta categoría tiene ¿cierto? Y después, como digo, que el proveedor 2, que es mi comisariato, se relaciona con este producto, se relaciona con el aceite y se relaciona con el arroz. ¿Ya? Pues aquí estoy implementando que un proveedor, es decir, en este caso el proveedor que se llama mi comisariato, está relacionado con 1, con 2, con 3 objetos. Eso es lo que falta hacer, señores, para completar el programa. ¿Cómo hago eso? Es lo que estoy preguntando. Podemos hacer que depende de la categoría de los productos se asigne a un proveedor en específico. No es por categoría. ¿Cómo hago? Pero no va por el tema por una categoría ponerle esto. Porque en mi comisariato encuentro un montón de cosas que no necesariamente son solo la categoría libres. ¿Cierto? Si van al comisariato, los supermarkets tienen ropa, tienen juguetes, tienen temas de construcción y todo. Lo mismo pasa con su casa. En su casa hay un montón de cosas, lo que no hay es libres. Pero además se encuentran ahí. Y temas de ferretería, por ejemplo. Entonces, eso es lo que falta hacer. Entonces, miren, acá la relación a nivel del diseño de clases nos dice que un objeto de la clase proveedor, por eso acuérdense de los conceptos. La multiplicidad que decía, ¿cuántos objetos de una clase se relacionan con uno solo objeto de la otra? Y se ve en cada lado. Por eso decíamos que un objeto de la clase proveedor se puede relacionar con uno o más objetos de la clase proveedor. Objetos, por eso estamos haciendo esto. Entonces, tomo como ejemplo el objeto proveedor, su casa está relacionado con 3 productos. Con 2 productos, la silla y el celular que puedo comprar ahí. Y otro objeto llamado mi comisariato, que es un objeto de proveedor, se está relacionando con 3 objetos de producto. El azúcar, el aceite y el arroz, que son libres. Esta es la implementación de lo que yo defino en el modelo. El concepto de multiplicidad, señores, dice objetos. Desde esto de acá. Al momento, la lista de proveedores no tiene ningún vínculo con los productos. Y por el otro lado, el producto tampoco está relacionado y sabe cuál es su proveedor. Por eso decimos estamos de manera separada o independiente.
Falta generar estos vínculos que están en esas rayitas de ahí. ¿Cómo hago? ¿Qué actividades o qué tengo que hacer o cómo lo haríamos a nivel de programación? Porque eso es lo que nos quedamos. Porque si yo me pongo a hacer, después van a decir, ¿qué hice? ¿No es cierto? Entonces te preguntan a ustedes, ¿qué creen que se debe hacer ahorita en programación? Aquí está todo lo que falta. Falta la relación. ¿Y qué significa la relación? Implementar lo que definieron acá. Validar que un objeto se relaciona con varios objetos en nuestra clase. Si hay más clases en nuestra clase, por ejemplo, va a haber relación 1 a 1. Pues ahí tendrán una lista simple de 1 con 1, no podrá haber relación de varios. Ahora, ¿cómo le digo en la lista de productos? ¿O cómo hago para decirle que esta lista de productos esté relacionada con 2 o que esté relacionada con 3? ¿O cómo le digo que este producto, su proveedor es el de acá? ¿Y cómo le digo que lo es el de acá? ¿Cómo hago, jóvenes? El proveedor va a guardar la referencia del producto, o sea, el producto va a pasar como un parámetro en agregar producto y eso... No necesariamente. O sea, pueden ponerlo ahí en la construcción mismo o pueden dejarlo tal como está para no modificar el código. No necesariamente tiene que ser en la creación, ¿ya? Pero lo que dice la compañera es correcto. Nosotros tenemos que ir agregando las referencias o las direcciones de memoria que están aquí en la pila, digamos con otras palabras, en la variable que corresponda. Entonces aquí en el proveedor del producto 1 tendré que ir a ver, como yo sé que es el proveedor 2, tendré que ir a ver tendré que asignarle esta referencia del proveedor 2. ¿Sí? Y así en cada producto. No necesariamente lo tengo que hacer como decía la compañera al momento que estoy creándolo, porque puede ser que todavía ni siquiera tenga. ¿Qué pasa si yo empiezo a crear primero los proveedores y no tengo creado los... no tengo al revés, estoy creando primero los productos, que fue lo que hicimos, y cuando yo diga crear producto, ¿qué pasa si no tengo proveedores? No hay que asignar. ¿Ya? Entonces, por eso no necesariamente lo tengo que hacer al momento de la creación, pero sí tengo que definir. En este caso puede ser una operación o una opción donde yo diga asignar proveedor al producto. Entonces, en el menú de gestiones que tienen ahí de productos, tiene que haber una opción que diga asignar proveedor. ¿Ya? Entonces, en eso, ¿qué tendré que hacer ahí? Cuando yo diga, digamos que ya tenemos un poco más claro. Voy a modificar mi menú de gestión de productos, le voy a poner una opción adicional que sea asignar proveedor, y en esa asignación le voy a vincular con el proveedor que ya, o con alguno de los proveedores que ya he creado. ¿Ya? ¿Cómo hago? ¿Qué nomás tendría que hacer ahí? ¿Cuáles serían las actividades con las secuencia de actividades, el algoritmo que voy a emplear para poder asignar? ¿Cómo creen, jóvenes? ¿Qué actividades tienen que hacer ahí, jóvenes? No les digo programen, les estoy diciendo qué actividades, que hablen como que fuera un algoritmo. Para las personas que sí han visto que es un algoritmo, porque parece que ya no les están dando, que debería ser una parte básica que tenemos antes de venir a programar. El algoritmo, que debe haber personas que sí lo hayan visto. Un algoritmo, la teoría les dice que es un conjunto o secuencia de actividades, acciones que uno sigue en un determinado orden para cumplir con una tarea específica o para hacer algo específico. Ese algoritmo tiene que tener un inicio y tiene que tener un fin, que tiene que ser consistente, es decir, que cada vez que ejecute el algoritmo con el mismo conjunto de datos de entrada obtenga el mismo resultado. Y así algunos temas, ¿no es cierto? Entonces lo que estoy diciendo es, dígame en el conjunto de actividades que yo tengo que hacer para poder vincular
en el menú de gestión de productos a un proveedor, a un producto especificado. Recuerden, o más bien vamos un poquito más adelante, el programa ya un programa o un método al final es un conjunto de instrucciones que van a implementar un algoritmo. Cuando hablamos ya de programa en general decimos un conjunto de métodos, en este caso serían programas, clases, todos se hablan de diseño de objetos, cuyos métodos en su conjunto implementan varios algoritmos que solucionan el problema. En orientación a objetos habíamos dicho que cada método implementa un algoritmo, o debe implementar un solo algoritmo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo harían, jóvenes? ¿Cuál sería la secuencia de pasos? ¿Cómo vincularía eso? Porque ahorita ya sabemos que vamos a crear esa opción, asignar proveedor. ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a asignar al proveedor? ¿Qué instrucción voy a hacer? Podemos poner primero el producto que nosotros vamos a... Exacto, primer tema. Tengo que seleccionar a qué producto le voy a asignar el proveedor. Entonces tendré que decir, digita, al menos como hicimos en la búsqueda, deme el código, porque estábamos buscando por código, ¿no es cierto? Búsqueme si hay el producto ya obténgame ese producto, esos datos de ese producto. Hasta ahí tengo ya el producto, ¿de ahí qué hago? Ya tengo el producto seleccionado, ¿qué hago? De ahí para poder asignarle podemos poner set, proveedor y el número, o sea, qué proveedor vamos a... Alocar el proveedor del proveedor. Exactamente, algo así. Lo que tendríamos que después hacer, ya tengo el producto, dígame qué proveedor quiere asignarle a través del código, tenemos que buscar por código. Búsqueme si hay el proveedor, igualito tenía que ser. Búsqueme si hay el proveedor, si hay el proveedor, ya tengo ese proveedor, devuélvame este proveedor, el objeto. ¿Qué es lo que me va a devolver? ¿Los datos o me devuelve la referencia? ¿Qué me devuelve? Cuando yo digo búsqueme el proveedor, obtenga el proveedor, ¿qué me está devolviendo? ¿Todo este conjunto de datos de allá o me devuelve la referencia? ¿Qué creen? ¿No? Recuerden, pues dijimos son datos referenciados. ¿Y qué dijimos ahí? Miren, cuando nosotros asignamos un valor, estamos asignando la referencia, dice. Entonces, cuando nosotros mandamos obtener el objeto, a la final dice devuélvame el objeto, se devuelve generalmente esta referencia. Entonces, esta referencia que me dice que allá están los datos es la que se devuelve y la que ya puedo asignar. De esa manera ya tengo la relación, digamos, tengo la misma dirección del proveedor aquí, allá y es el mismo en todo lado. ¿Sí? Listo, ya está. Ese ritmo tiene que importar. ¿Le dan pues más? Sí, los más son pruebas, ya saben ustedes. Como abajo se llama, ya vamos a trabajar. El lunes vamos a hacer el tema de este. ¿Ya? Terminar el tema, pero debe estar claro lo que vamos a hacer. Como dice la compañera, en la asignación del proveedor vamos a ir en la gestión de productos. Primero buscamos un producto, así como hicimos en el consultar, buscar, ingresen el código del producto, asignar el proveedor, manda el método a buscar, si no obtiene el proveedor, le digo ingréseme el proveedor, digamos acá, el código del proveedor asignar, me devuelve la referencia y la asigno. Y ahí tengo relacionado de producto a proveedor. ¿Solo termina ahí o qué más tengo que hacer? Exactamente lo que dice el compañero. Si ya lo estoy referenciando acá al proveedor, yo tengo que guardar en la lista. ¿Pero lo guardo siempre así o tengo que hacer algo más? ¿Mande? ¿Cómo? No ordenar. Pero debería validar si ya está cargada la lista. Recuerden que estamos usando la lista, la interfaz list que estamos usando, ¿qué características tiene a nivel de colecciones? Porque aquí pusimos list, lista de productos, después le pusimos array list.
¿Qué característica tiene esa colección de Java? Está en la teoría, señores, por eso les digo que tiene que ser la teoría. ¿Qué características tenía? Abran el archivo, ¿ves? Tienen todo ahí en la computadora, ni siquiera abren para ver. ¿Qué características tiene la colección list de Java? Que permite duplicados. Entonces no sería correcto que yo le asigne varias veces. ¿Por qué? Porque se me ocurre y digo, no era el proveedor 1, me equivoqué. Le voy a cambiar al proveedor 2. Cuando le cambio en una variable simple no hay nada porque es un solo valor. Pero si yo le digo, le cambié y le pongo A directamente, le voy a tener dos productos, por ejemplo. O un producto que ya no corresponde a ese proveedor en la lista. ¿Sí? Entonces hay que hacer dos cosas también ahí. ¿Sí? Cuando yo le asigno acá, no hay problema, digamos, le asigno una vez. Pero acá tendría que validar, ¿no es cierto? Si es que no está asignado, agregue. Si ya está asignado, no le haga nada. ¿Sí? Cuando es la primera. ¿Qué pasa si yo estoy modificando el producto? Si yo modifico el producto y digamos que le estoy cambiando de proveedor, ¿qué nomás debería hacer ahí? ¿Qué debería hacer acá? ¿Qué debería hacer, jóvenes? Apuren. Ya quieren irse, ya nos queremos ir. Eliminarlo de la lista en la lista. Exacto, quise compañero. Si es que yo le estoy cambiando de proveedor, yo primero debería tener en algún lado, cuando estoy modificando el dato, decir cuál es el proveedor actual. Y con ese proveedor actual tendría que ir a ver en la lista de productos y si está en esa lista, eliminar como dice de la lista. Y después asignar el nuevo. ¿Para qué? Para que la información me quede consistente. Porque si no, acá voy a tener una lista, digamos, que ya no está con 2, sino que acá en la lista, digamos, que se me va a quedar una referencia también a este. Por poner un ejemplo. Porque primero le asigné el proveedor 2 y después dije, no era el 2, le pongo acá el 1. Pero nunca le quité de la lista de productos. Entonces acá tengo una referencia también acá y el otro también tiene acá, entonces ahí estamos mal ya. Ya generamos, digamos, lo que se conoce como inconsistencia de datos o de información. Entonces, eso es algo importante que nosotros siempre debemos tener en cuenta. Manejar la integridad y la consistencia de la información que estamos manejando. Entonces, si yo le estoy modificando el proveedor, tengo que cambiar acá. Por el otro lado, ¿qué más podría hacer también? En la gestión de productos, también podría tener una opción que sea agregar o eliminar productos que distribuyen. También podría hacer eso. Entonces, ¿qué tendría que hacer ahí? De igual manera, buscar qué producto quiero agregar. Si no está agregado, lo agrego. ¿Ya? Pero si ya lo agrego, tendría que modificarle la referencia que tiene acá, pues. Es decir, yo soy ahora el nuevo proveedor. Pero si ya estaba asignado, tendría que quitarle de la lista del otro. Porque le estamos cambiando de proveedor, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas son las que tienen que implementar en el algoritmo, o tener en cuenta más bien cuando hagan un programa. ¿Qué es lo que ustedes tienen que validar cuando hagan su programa? ¿Qué pasa si yo tenía un tutor y me cambian de tutor? ¿O qué pasa si yo asigné un lugar de estacionamiento y me da ese a otro? ¿Qué pasa si estoy haciendo un préstamo y no era tal cosa, era otro tema diferente? Todas esas cosas que estamos aplicando aquí tienen que aplicarlo del resto. El lunes, jóvenes, vamos a terminar estos temas para que tengan el tema de relación. Como ven, no es tan fácil, o sea, no es tan fácil, bueno, el concepto es fácil, pero ya el realizarlo tiene algunas implicaciones o algunas validaciones que tienen que hacer para que vayan teniendo consistencia de la información. ¿Qué pasa en cambio cuando elimina? ¿Qué pasa si elimina el producto? ¿Qué tendría que hacer? Eliminar de las listas. O por último, en otras palabras, en algunos casos, por ejemplo, cuando usan base de datos, se me ocurre. Si es que tienen integridad, lo que se conoce como integridad referencial, yo quiero borrar este producto, pero yo sé que ese producto está relacionado todavía con algún proveedor. Yo tengo que decirle, ojo, no puedes borrar porque todavía tiene esta relación.
Entonces ahí tenemos dos maneras, le borramos y le quitamos la relación, que sería algo automático, o la otra es que tenga una opción más que diga quitar producto o quitar proveedor, digamos así, en los casos. Y ahí tendría que hacer que ponerle null o eliminar de la lista y ponerle null acá también el proveedor, cosas así. Entonces tengo ahí que considerar qué cambios hago cuando les asigno, cuando les modifico o cuando elimino, ya sea productos o sea proveedores. Pues el algoritmo más o menos son así. Busco que quiero asignar, busco del otro lado lo que asigno y tengo que mantener la consistencia de datos, validar si estaba asignado o no estaba asignado. Cuando elimino lo mismo, validar si es que todavía está uno asignado o quitar esas asignaciones. Entonces, señores, de la teoría a la práctica es lo que hemos hecho en este pequeño ejercicio, lo que están haciendo ustedes en sus programas. El lunes hacemos una programación que al final es ir poniendo referencias para que todo esté relacionado. Nos vamos a quedar ahí, nos vemos.